Listo, cordial saludo. Bueno, en este video vamos a realizar el análisis de un circuito de primer orden utilizando amplificadores operacionales. Como se vio en clase, el orden de un circuito depende de la cantidad de elementos dinámicos que estén presentes en este. Por ejemplo, ¿qué elementos dinámicos tenemos acá? Simplemente el capacitor C sub F, porque como se acaban de notar, la relación de tensiones que hay, por decir algo, en las resistencias no depende del tiempo, lo mismo que en un amplificador operacional ideal. Listo. Dentro de las restricciones que se deben de tener, se debe decir de que la tensión de esta fuente de tensión existe a partir del tiempo igual a cero, es decir, es una entrada a escalón. Y por otro lado vamos a tener de que la tensión bajo las condiciones iniciales del capacitor CF, es decir, la tensión inicial de este capacitor va a ser igual a cero. Como se puede observar acá, esto es un circuito compuesto de dos partes. Una que es un amplificador que tiene una resistencia con un capacitor en paralelo en su realimentación, y por otro lado vamos a tener un amplificador que tiene solamente una resistencia en su realimentación. Este amplificador que tenemos acá es un amplificador inversor. Como se analizó en clase, su voltaje de salida, es decir, por decir algo en este caso, vamos a tener de que V sub O dt va a ser igual a la relación que existe entre la realimentación y la resistencia de entrada, que ambas resistencias son iguales. Y al ser un amplificador inversor, entonces tenemos una ganancia negativa. Entonces va a ser menos R sobre R, B sub, que multiplica a B sub X dt. Es decir, de que el problema, bueno, cancelando las resistencias, simplemente se puede concluir de acá que B sub O dt va a ser igual a menos B sub X dt. O sea, en otras palabras, lo que hace esta última etapa, o sea, esta de que tenemos acá de salida, lo que hace es invertir esta tensión B sub X que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, entonces ahora lo que nos vamos a enfocar es en el análisis de este circuito de primer orden. Ya sabemos de que esta etapa lo único que hace es invertir la señal de B sub X de T. ¿Listo? Es por multiplicar por menos 1. Bueno, entonces para análisis de esto vamos a hacer uso de las propiedades ideales de los amplificadores operacionales. Es decir, ¿recuerdan cuáles son las propiedades operacionales? Propiedades ideales de los amplificadores operacionales. 1. Tienen una impedancia de entrada infinita. Esto hace de que la corriente que va por el terminal inversor sea igual a la corriente del terminal no inversor y al mismo tiempo esta sea cero. Por otro lado, vamos a tener la otra siguiente condición. Al contar con una realimentación negativa, entonces vamos a tener una realimentación. Esto indica que vamos a tener un corto virtual. Esto quiere decir de que Bn es igual a Bp. Y entonces, ya bajo esas condiciones, podemos hacer el análisis de este circuito. ¿Qué más se necesita para analizar?
Se necesitan las relaciones corriente-tensión que tienen cada uno de los elementos que tenemos ahí. Por ejemplo, para una resistencia ya sabemos que es la ley de Ohm. ¿Listo? En otras palabras, vamos a necesitar la ley de Ohm, que es en la ley de Ohm necesitamos saber de que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. O lo mismo, si despejamos de ahí la corriente, tenemos de que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Y por otro lado, necesitamos la relación corriente-tensión en el capacitor. Para el capacitor nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, para el capacitor tenemos de que el voltaje, que la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia multiplicada por la derivada de la del voltaje respecto al tiempo. Y no necesitamos más para el análisis de este circuito. Bueno, entonces para analizarlo vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces vamos a nombrar este nodo acá. Vamos a darle un nombre temporal. Vamos a llamar a este nodo el nodo B sub n. ¿Listo? Bueno, entonces, a partir de ese nodo B sub n vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff para encontrar la ecuación que rige este circuito. Es decir, en otras palabras, el problema consiste en encontrar cuál es el comportamiento de B sub x en el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las corrientes. Vamos a tener aquí una corriente entrando. ¿Listo? Que la vamos a llamar I sub R y sub RC. Y sub RC, que va a ser la corriente de la resistencia RC. Y por otro lado vamos a tener la corriente que va por esta resistencia y la corriente que va por este capacitor. Listo, entonces por acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener I sub RF, que va a ser la corriente sobre esta resistencia. Y por otro lado vamos a tener la corriente I sub CF, que corresponde a la corriente del capacitor. Listo. Entonces ya vamos a tener, entonces ¿qué hacemos? Vamos a plantear las ecuaciones de Kirchhoff para este caso. Entonces, ya esto no lo necesitamos. Y pues tengamos por acá lo que es la ley de Ohm y la relación corriente-tensión en un capacitor. Bueno, ya sabemos, disculpen, qué es lo que sucede acá y que finalmente lo que nosotros vamos a encontrar es que la salida total va a ser el inverso del comportamiento dinámico del primer circuito. Entonces, tengamos eso por ahí guardado. Entonces, bueno, volviendo aquí al circuito, entonces vamos a analizar el circuito y vamos a aplicar
lo que es ley de corrientes, o más bien, el LSK en el nodo BN. Listo. Entonces, haciendo esto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener de que la corriente IRC, que es la que está entrando al nodo, va a ser igual a la suma de las corrientes, la del capacitor más la de la resistencia, es decir, I sub CF más I sub RF. ¿Listo? Bueno, aplicando ley de Ohm, aumentar el tamaño. Vamos a tener lo siguiente. Si aplicamos la ley de Ohm, entonces vamos a tener que IRC, que va a ser en este caso la diferencia de potencial sobre RC, debemos seguir la flecha, o sea, B sub I menos B sub N. Pero como tenemos un corto virtual, B sub N vale 0. Entonces, anotémoslo acá. B sub I es el voltaje de entrada. Menos B sub N, que vale 0. Todo esto sobre la resistencia RC va a ser igual a la corriente ICF. Y la corriente ICF, recuerden de que tenemos acá esta expresión que es la relación corriente-tensión en un capacitor. Que para este caso ISF va a ser C sub F, que es la capacitancia, por la derivada de el voltaje sobre el capacitor. Pero recuerden de que el voltaje del capacitor aquí está en sentido contrario. Mire que aquí la tensión más positiva va a ser B sub X de T, mientras que el nivel B sub N va a estar conectado al 0 voltios. O sea que va a ser menos C sub F por la derivada de ¿quién? Del voltaje B sub X de T respecto al tiempo. Aquí me disculpan, ya voy a cuadrar esto aquí para que quede como una expresión más familiar. Bueno, y finalmente, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Vamos a tener también que la misma cosa, que la tensión sobre esta resistencia se toma en dirección corriente, contraria a la corriente que se definió. Entonces vamos a tener también una ¿qué? Una tensión negativa. Entonces vamos a tener que esto va a ser menos B sub X de T dividido la resistencia, ¿cuál? R sub F. Listo. Entonces, esto que aquí tenemos va a ser, disculpen, la ecuación diferencial que tenemos que resolver para analizar el circuito. Listo. Entonces, observemos la ecuación que tenemos ahí. Si reorganizamos términos, es decir, pasamos esta a multiplicar, entonces podemos redefinir la ecuación de la siguiente manera. Podemos decir de que menos CF R sub C. Ahora menos RC C sub F, es decir, pasamos esto acá.
Y aquí R sub C sobre R sub F de sub X de T es igual a B sub I. Entonces aquí tenemos la ecuación a resolver. Listo. Entonces miren de que esta ecuación tiene la forma, cuando vimos las clases de cómo resolverla, tiene la forma de derivar una constante por la derivada más una por el término de su x más esta. Entonces para resolverlo, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir de que esta ecuación tiene dos soluciones para b sub x de t. Es decir, vamos a tener una solución que la vamos a llamar solución en estado estable y otra solución que vamos a llamarla transitoria. ¿Listo? Entonces, para realizar esto, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero, vamos a definir de que la solución total de esta ecuación va a estar definida para b sub x de t de la siguiente manera. Es decir, b sub x de t va a tener dos soluciones. Va a ser un b sub x de t en estado estable más un b sub x que lo vamos a llamar b sub x de t en transitorio, pero no pongamos esta t para no confundir. Simplemente llamémosla b sub x t de t, que esta va a ser la solución transitoria que nos vamos a encontrar. Bueno, entonces, la de estado estable, como tenemos un circuito dinámico, entonces la de estado estable consiste en encontrar cuál es la tensión final que va a tener B sub X cuando ya el capacitor esté cargado y se considere en circuito abierto. Entonces, para obtener este B sub X T de SS, entonces debemos considerar el capacitor en circuito abierto. Y lo que vamos a tener es un circuito donde, bueno, por acá me permiten, vamos a poner esto en circuito abierto. Vamos a poner esto por acá en circuito abierto.